Sociedades agrícolas. Eran sociedades sedentarias, agricultoras y hubo domesticación de animales. Cultura valdivia. La cultura valdivia se asentó a la península de Santa Elena. Se extendió a través de los ríos Manabí y el Oro, entre los años 3500 y 1800 a.C. El desarrollo de esta cultura dio paso a la cultura machalilla. Se trabajaba ya la cerámica. Existía el matriarcado, es decir, las mujeres eran las jefas de la tribu. Cultura chorrera. Se ubicó en las costas sur del Ecuador, extendiéndose por la cuenca del río Guayas y sus alrededores. Originaria de las provincias de Los Ríos, en la ribera oriental del río Babahoyo. Implementaron la tecnología agrícola. Utilizaron camellones que les servía para acumular agua y también como criadero de peces. Ya poseían una organización social distribuida: pescadores, agricultores, sacerdotes y curanderos. Cultura machalilla. Se ubicó en la zona costera de la parte sur del Ecuador, provincia de Manabí, península de Santa Elena, entre los años de 1800 a 1000 a.C. Descendientes de la cultura valdivia. Se practicaba la deformación de cráneo. Sus entierros los realizaban en vasijas y caparazones de tortugas. Cultura tuncahuana. Se ubicó en la moderna ciudad de Riobamba entre los años 500 a.C. a 500 después de Cristo. Se dedicaban a la agricultura. Se extendió por Carchi, Cañar y Azuay, llamado el Callejón Interandino. En su cerámica ellos ya utilizaron la cocción. Sus viviendas estaban constituidas por un conjunto de montículos y plataformas de tierra sobre los cuales se levantaron templos y viviendas. Cultura Milagro Quevedo. Comprendida entre las estribaciones occidentales de la cordillera de los Andes y las colinas de la costa. Definición étnica como chonos. Sus costumbres eran 2 edificios, 6 a cada lado en las orejas. Existían tolas donde enterraban a sus muertos. Formaron camellones para cuidar sus cultivos. Existían la tecnificación de la agricultura. Cultura Atacames. Se ubica en la provincia de Esmeraldas, se extiende por Atacames, Balao y Tonsupa. Data entre los años 700 y 1526 después de Cristo. Esta cultura pertenece al periodo de integración en el Ecuador. En esta cultura existió el dominio de caciques locales. Se dedicaron a la explotación de recursos acuáticos. Cultura Cerro Narrigo. Se originó a las afueras occidentales de la ciudad de Cañar, data de los años 1500 después de Cristo. Se encuentra ubicada junto al río Samsam, ahora llamado Chanchan. Su organización social estuvo basada en un grupo humano. Integraron grupos familiares, núcleos. Su alimentación se basó en el maíz. Cultura Cotocollao. Provincia de Pichincha, parroquia Cotocollao. Data entre los años 1500 a 500 a.C. Su cementerio fue descubierto en los años 1500 a 1100 a.C. Esta cultura desapareció después de la erupción del volcán Pichincha. Fue la primera población de Quito. Eran grandes agricultores y artesanos. Cultura Pastaza. A las orillas del río Huasaga, afluente del Pastaza. Data entre los años 2000 a 1000 a.C. Fue descubierta por el padre Pedro Porras. Su alimentación era mixta. Realizaban cuencos con boca ancha. Sociedades de intercambio. Cultura Tolita. Ubicada en el río Santiago al norte de la provincia de Esmeraldas. Data entre los años 600 a.C. y 400 después de Cristo. Se encontraron numerosas tolas o monumentos funerarios. Su economía fue la más reconocida. Elaboraron cántaros, jarros y ralladores, entre otros. Entre sus figuritas se destacaban sacerdotes, sus actividades cotidianas y chamanes. Su economía era en torno al cultivo de maíz, calabaza, yuca, caza, pesca y recolección. Cultura Huangala. Se extiende desde el norte de Manabí hasta la península de Santa Elena. Data entre los años 300 y 800 después de Cristo. Su organización social dada por los señoríos. Su cerámica se destacó estructuras antropomorfas y zoomorfas. Eran grandes textileros. Se dedicaron a la agricultura, caza y pesca. Las estatuillas de las mujeres eran en posiciones sentadas con cara de tristeza, algunas tenían faldas. Cultura Bahía. Ubicada en Bahía de Caracas y la Isla de Plata, se extendió por la cordillera de los Andes hasta el Océano Pacífico. Data entre los años 500 a.C. y 500 después de Cristo. Los hombres de esta cultura cuidaban su arreglo personal, utilizaban orejeras, brazaletes y collares. Se dedicaban al cultivo de maíz. Su economía dependía de los recursos marinos. Desarrollaron una avanzada navegación.
Cultura Jama-Coaque. Comprende en el Cabo de San Francisco, Esmeraldas, hasta el norte de Manabí. Su desarrollo fue dado en zonas de colinas boscosas y extensas. Su alimentación era a base de recolección y explotación del mar. Sus viviendas eran de forma rectangular y en el centro un templo de adoración. Los productos que cultivaron eran de maíz y el tejo. Fueron grandes metalúrgicos con el oro. Cultura monteño-huancavilca. Ubicada al norte de Bahía de Caracas hasta la isla Puno, extendiéndose hasta la cordillera costera, data entre los años 500 a 1531 después de Cristo. Existía la deformación del cráneo. Se trasquilaban la cabeza dejando cabello alrededor de forma de corona. Vivían fundamentalmente de la agricultura, especialmente del maíz. Se dedicaron a la cría y domesticación de animales. Para sus rituales utilizaban sacrificios humanos. Cultura Purúa, ubicada en la provincia de Chimborazo y Tungurahua, data entre los años 2050 y 1530 de nuestra era. Su monarquía esta cultura fue enmarcada por los volcanes Chimborazo y Tungurahua. Sus casas eran de forma rectangular, con piedras y techos de paja. Los hombres vestían mantas de lana y sus mujeres anacos. Carrero dicen